En estos 7 años, queridos compañeros hondureños, queridos conciudadanos, sin aumentar impuestos e incluso eliminando muchos, eliminamos el impuesto a las telecomunicaciones, eliminamos el impuesto a las tarifas eléctricas, hemos reducido en 3 puntos el impuesto a la renta para las utilidades empresariales, incluso reduciendo y eliminando impuestos, hemos logrado triplicar la recaudación tributaria y avanzar en la consolidación de una cultura tributaria que está cada vez más arraigada en nuestra sociedad. Somos socialistas del siglo XXI, no negamos la existencia del mercado, pero somos, escúchenme bien, una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Nuestra sociedad no está en venta, Ecuador no está en venta. Creemos que el mercado puede ser un buen siervo, pero es un pésimo amo. Queremos ver sociedades dominando los mercados y no instituciones, vidas y personas hipotecadas a la entelequia del mercado. Por ello, otra acción fundamental ha sido recuperar la capacidad de planificación del Estado que fuera torpemente destrozada durante la larga y triste noche neoliberal. Hemos renegociado integralmente los contratos petroleros. Cambiamos el modelo de contratación. Pasamos de contratos de participación a contratos de prestación de servicios. Ahora, aun cuando produjéramos menos petróleo, el Estado ecuatoriano recibe una cantidad mayor de divisas. Antes las transnacionales se llevaban 8 de cada 10 barriles de petróleo y ahora la proporción es exactamente la inversa. En lo económico, la meta estratégica es lograr el cambio de matriz productiva, dejar de ser productores primarios, dejar de ser una economía basada en recursos limitados, que cumple dócilmente el papel asignado en la División Internacional del Trabajo. Estamos empeñados en llegar a ser productores de energía limpia, incluso exportadores, y estamos decididos a avanzar hacia la sociedad del conocimiento para fundar nuestro desarrollo en el único recurso inagotable, el talento humano. Mientras seamos gobierno, en Ecuador nunca más la pobreza será motivo para que alguien con talento deje de acceder a las mejores oportunidades de estudio. La educación pública y gratuita debe ser mejor que la educación privada. Lo estamos consiguiendo con todos nuestros esfuerzos por alcanzar una educación pública de calidad y calidez. Ya se está organizando e implementando todo el ciclo educativo, desde el desarrollo infantil de 0 a 3 años, la educación inicial de 3 a 5 años, los 10 años de educación básica y los 3 años del nuevo bachillerato unificado. Este año construiremos 40 institutos tecnológicos para potenciar la educación técnica. Estamos haciendo inmensos esfuerzos para mejorar la educación universitaria y gracias a nuestra nueva Constitución, esa universidad pública también es gratuita. Tenemos el más ambicioso programa de becas de la región. Ya hemos entregado más becas que todos los gobiernos juntos en la historia del país. Y algunos de los miles de becarios del Estado ecuatoriano están justamente en Honduras, en la famosa Escuela Agrícola Panamericana, más conocida como Zamorano. Eso que ha servido de vínculo permanente desde hace muchas décadas entre Ecuador y Honduras. Tenemos muchas parejas mixtas, hondureñas casadas con ecuatorianos y viceversa. Se conocieron estudiando en las aulas del Zamorano. Esta descollante institución educativa hondureña es un orgullo para su país y para todos los latinoamericanos. Espero que podamos establecer mecanismos de amplia colaboración académica entre el Zamorano, nuestra ciudad del conocimiento, Yachay, y la Universidad para las Ciencias de la Vida, ICIAN, situada en el mayor y mejor laboratorio natural del mundo, nuestra selva amazónica. La Revolución Ciudadana ha creado 4 instituciones superiores de excelencia. A las 2 ya mencionadas, Yachay e ICIAN, se suman la Universidad para Docentes en la provincia de Cañar, al sur del país, y la Universidad de las Artes en Guayaquil,
puerto principal y plaza histórica de la cultura ecuatoriana, que dará un impulso decisivo a la creatividad en los campos escénicos, plásticos, sonoros, musicales y literarios, no solo del país, sino de la región. En lo relacionado con la soberanía regional, creemos que en el seno de UNASUR, y ojalá que también en el de la CELAC, deberíamos ser capaces de crear instancias propias de mediación que constituyan una alternativa a los actuales tribunales cooptados por el capital transnacional. Hemos conversado mucho sobre esto. Uno de los grandes contrasentidos del orden mundial es que predominen los intereses del capital sobre los intereses de los estados soberanos y de los seres humanos. Hoy mismo, y debido a un juicio entre privados, el Ecuador está siendo blanco de un ataque por parte de una transnacional como no se había visto nunca antes en la historia. La compañía Chevron Texaco no solo que dejó en una de nuestras provincias amazónicas un desastre ambiental mucho mayor que el causado en las costas de México por la British Petroleum o el causado en Alaska por el Exxon Valdez, sino que tras perder un juicio ante las comunidades perjudicadas, ha invertido centenas de millones de dólares no para reparar aquel daño humano y ambiental, como lo ha ordenado una sentencia judicial emitida en derecho, sino para calumniar por todo el mundo a un país soberano y a sus dignatarios. Le invitamos, presidente Hernández, invitamos a la delegación hondureña, invitamos a cada uno de los hermanos hondureños a que visiten nuestra Amazonía y constaten el desastre humano y ambiental dejado por la mano sucia de Chevron. Podrá usted ver cómo, ante el poder multimillonario de una empresa corrupta y corruptora, Ecuador cuenta con el arma más efectiva e invencible que haya existido jamás, la verdad. Usted podrá ir a las piscinas abandonadas por Texaco y Chevron hace más de 30 años, meter la mano en esas piscinas y esa mano saldrá negra, llena de brea, llena de petróleo. Esa es la mano sucia de Chevron. Ni sus centenas de millones juntos podrán ocultar la verdad. Estaremos gustosos, querido presidente, de compartir con Honduras nuestras experiencias relacionadas con la seguridad ciudadana integral, el turismo, el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, nuestras experiencias puntuales en previsión y prestaciones sociales, en la ampliación del sistema de gobierno por resultados, en la promoción de programas de vivienda social y, por supuesto, nuestra experiencia en la institucionalización de los gabinetes itinerantes que nos han permitido llevar la gestión del gobierno a todos los rincones del país, estar en contacto estrecho con la población, conocer sus necesidades y sus problemas. Estas experiencias, querido presidente, están con toda transparencia y apertura a disposición de nuestros hermanos hondureños. Sabemos que con su visita y participación sabrán enriquecerlas y mejorarlas en provecho de nuestros respectivos pueblos. Nosotros también, ecuatorianos y ecuatorianos, tenemos mucho que aprender del bravo pueblo de Morazán, como por ejemplo de la gestión de conservación de centros arqueológicos, la conservación de las joyas mayas de Copán, hermanados en el fútbol también, ya que nuestros países estarán juntos en el próximo Mundial de Fútbol en Brasil. Les deseo la mejor de las suertes, excepto cuando jueguen contra Ecuador. Tenga la seguridad, presidente Hernández, que a quienes luchamos por un mundo más justo y más humano, a quienes estamos dispuestos a dar la vida de ser necesario por defender la soberanía de las repúblicas hermanas de nuestra América, por encima del interés de cualquier potencia regional o mundial, a quienes así pensamos y actuamos, mucho más es lo que nos une que aquello que pudiera separarnos. Gracias por su visita, gracias por su interés en el proceso de cambio profundo que vive el Ecuador. Ese grande y polifacético artista hondureño, Roberto Sosa, decía, cito, no es fácil reconocer la alegría después de contener el llanto mucho tiempo. Cierro cita. Nos tomó esfuerzo y tiempo, pero hemos recuperado la esperanza, lo cual es sin duda lo más importante de estos 7 años de gobierno en Ecuador. Un abrazo al querido pueblo hondureño, con la hermandad fortalecida en el espíritu rebelde e indomable del Empiri Rumiñahui
y en la visión integracionista de la América nuestra, unida, de la patria grande con la que soñaron Bolívar y Morazán. Bienvenidos, que viva Honduras, que viva Ecuador, que viva la patria grande y hasta la victoria siempre. Agradecemos la intervención del señor Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado. De inmediato, anunciamos la intervención del señor abogado Juan Orlando Hernández, Presidente Constitucional de la República de Honduras. Muchas gracias. Gracias al noble y valiente pueblo ecuatoriano, a su gobierno, al presidente Rafael Correa, por darnos esta extraordinaria bienvenida. Y también gracias porque cuando tuvimos la oportunidad a escasas horas de haber asumido mi juramento como servidor de Honduras, tuve la oportunidad de conversar con él en La Habana, Cuba, en el marco de CELAC, y ahora pues le podemos decir a Honduras, al Ecuador, que tenemos representantes a nivel de embajadores en ambos países, y eso sin duda va a fortalecer de manera extraordinaria los lazos de hermanos latinoamericanos. Y particularmente hemos querido tener una presencia especial a nivel de una embajadora que sé que será extraordinaria, como lo fue en el mundo de la academia, precisamente en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Aquí está con nosotros doña Mayra Falk. Estoy seguro que no solamente va a desarrollar estrechos lazos con el gobierno, pero también con cantidad de familias que, como bien lo ha dicho el presidente Correa, de repente se conocieron allá siendo estudiantes y ahora pues son exitosos profesionales. Yo quiero felicitar al presidente Correa y a su equipo, al pueblo ecuatoriano, porque decididamente han venido a enfrentar esas desigualdades que tanto daño nos han hecho en el mundo y particularmente en los pueblos de América Latina. Honduras ha sufrido de esos males también, presidente Correa. Y si algo nos ha inspirado en nuestra carrera política de servicio al pueblo hondureño es enfrentar esas desigualdades y generar oportunidades, generar inclusión, y por eso estamos aquí, para conocer y aprender de esas prácticas exitosas que ustedes han tenido. Nos ha interesado mucho, no desde el momento que estamos en la presidencia, sino desde mucho antes, cómo ustedes revisaron esa atomización que a veces se da en nuestros países de los sistemas previsionales y cómo han logrado desarrollar un esquema de ahorro interno muy fuerte que al mismo tiempo le sirve al país para poder hacer esa inversión pública que también es fuerte y generarle oportunidades a quienes no la han tenido. De igual manera, nos ha interesado mucho cómo han ido creciendo en la parte de recaudación tributaria. Esa es otra de las grandes desigualdades que ha hecho tanto daño. Los mismos siempre pagan sus impuestos y muchos los esconden, los evaden, pero al final el daño terrible a quien el Estado debe de proveerle de salud, de educación, que le permita salir adelante, no se cumple, porque precisamente se evaden los impuestos. De igual forma, estamos conscientes que en América tenemos que revisar a nivel del continente ciertas desigualdades que tienen que ver con que a veces se nos califican de parte de otros estados que no necesariamente son parte de los esquemas que sirven para calificarnos. Hay mucho que hablar entre los países de América, hay mucho que hablar entre los países latinoamericanos y estoy consciente
que debemos de tener esos estándares a nivel de la región que nos permitan tratar de igual forma al inversionista extranjero, al inversionista nacional, porque también esas desigualdades de un país a otro nos deja fuera de competencia y nos genera problemas. Problemas no solo nacionales, sino que también regionales. Así es de que nos vamos con mucha información, nos vamos muy esperanzados. Esperamos, presidente Correa, tenerlo pronto también en Honduras. Allá se le aprecia mucho y de igual forma para Honduras va a ser muy importante la relación cercana, la relación hermana con el pueblo y gobierno del Ecuador. A los paisanos hondureños que residen aquí en el Ecuador, mi saludo especial, cariñoso, al igual que al pueblo ecuatoriano, que en una muestra hoy de un grupo con quienes estuve conversando aquí en la Plaza de la Independencia, me sentí con un recibimiento con mucho calor humano. Va mi retorno para ellos de igual forma. Muchas gracias a la delegación del Ecuador que han trabajado intensamente estos días y también por darnos toda esa información que sé que va a ser de mucho beneficio para el pueblo y gobierno nuestro. Embajadora, de antemano, como le dije al presidente Correa, si usted se quiere ir con nosotros ya para Honduras, se va con nosotros. Va a ser un enorme placer que ya esté en funciones allá en Tegucigalpa. Muchas gracias, presidente Correa. Siga así. Yo sé que este pueblo lo va a recordar por siempre y es de los primeros pasos que en América se han dado con mucha fortaleza y es enfrentar esas terribles desigualdades que tanto daño le hacen a los seres humanos que de repente son los más frágiles y a quienes tenemos que atender con prioridad. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la conferencia de prensa en donde los dos señores mandatarios responderán una serie de preguntas. Vamos a iniciar, señoras y señores, con la periodista Cristina Herrera de RTS. Por favor, adelante con su pregunta para el mandatario que está asignado. Claro que sí. Buenas tardes, señores presidentes de Ecuador, de Honduras. Mi pregunta justamente va para usted, señor presidente de Honduras. Hace aproximadamente 3 años, incluso antes de iniciar su campaña, usted ya había estudiado un poco el proceso de la Revolución Ciudadana. Ya son 46 días de su mandato y bueno, esta es prácticamente la primera visita oficial que usted está realizando en nuestro país. Me gustaría conocer de este modelo de la revolución, ¿cuáles serían los elementos más importantes que usted podría exportarlos o aplicarlos a su país? Hablamos de materia de administración pública, hablamos de materia de seguro social y en materia de recursos naturales. Muchas gracias. Bien, ya hice público hace varios meses, quizás años, el hecho de estar estudiando las mejores prácticas en América Latina y en el resto del mundo. En el caso particular de lo que ha hecho el presidente Correa y su equipo a lo largo de estos años de gobierno, nos ha llamado mucho la atención cómo profundizaron y revisaron el sistema de previsión social. Aquí tenemos a un comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, gran actuario, muy talentoso de nuestro país, don Roberto Carlos Salinas, el abogado Eval Díaz, que todo este periodo atrás que yo fui presidente del Congreso, me acompañaron en profundizar en este tema. Y por eso, en parte, estamos aquí, porque sentimos que es un modelo bastante exitoso y queríamos conocerlo de manera cercana. Por otro lado, nos ha llamado mucho la atención el tema de la inclusión, el tema de atender en materia de salud, en materia de educación, a la gente que precisamente ha estado al margen. Hemos revisado de igual forma el tema de vivienda, nos ha llamado mucho la atención la empresa pública que atiende el tema de espacios públicos, de parques,
porque ese concepto de darle al ciudadano la oportunidad de ser parte de la ciudad es algo impresionante. Y eso también nos ha llamado mucho la atención. De igual manera, creo que coincidimos con el presidente Correa en que esos contratos leoninos, que a veces en el caso de Honduras no solamente se dan en relación con transnacionales, sino con empresarios locales, que le hacen un tremendo daño al pueblo, es fundamental tomar decisiones al respecto. Finalmente en Honduras, después de varias décadas, el día de ayer veníamos con el equipo que se vino conmigo viajando, conversando de cómo habíamos logrado que 2 contratos de generación de energía térmica que por años le habían hecho tanto daño al país, los teníamos resueltos a precios competitivos de la región centroamericana. Entonces ha llegado el momento en que los gobernantes tienen que responder a los intereses del pueblo, alzar su voz con respeto, con claridad y decir, bueno, hasta aquí. Y de ahora en adelante redefinamos las reglas, si es que quieren seguir trabajando con el Estado. En el caso nuestro, presidente, tuvimos que salir a Guatemala, ahí nomás a un país vecino, empezar a decirle a los empresarios generadores de energía, muy bien, ¿cuáles son los mejores precios? Los obtuvimos y miren, en menos de 2 semanas ya estaba el problema resuelto. Pero eso, entre otras cosas, y además creo que es importante en el caso de la experiencia del presidente Correa, como un servidor público que por tradición, miremos el ejemplo del presidente de una república, se le mira ya lejano, muy distante, aislado del día a día, de la multitud que desea una atención. Esos gabinetes itinerantes, que en el Congreso que yo tuve la oportunidad de presidir, usamos un modelo parecido, un Congreso cercano a la gente, eso es insustituible en términos de percibir los anhelos, la problemática, las frustraciones de un pueblo. El estado de ánimo de un pueblo en buena medida puede cambiar con el simple hecho de sentarse a escucharle y darle respuestas, y tal vez no es mucho lo que necesita una comunidad. Yo puedo experimentar en estos pocos días que llevo al frente del gobierno, saliendo casi todos los días a visitar diferentes sectores, hay un tremendo ánimo en Honduras. Yo también venía, debo confesar, con ese interés de conocer cómo se produjo ese cambio de ánimo en el Ecuador. Así de que puedo mencionarles otro montón de cosas que teníamos interés y tenemos interés en seguir conociendo, pero les felicitamos y venimos aquí primero a conocer estas buenas prácticas que sé que le van a servir a Honduras, no solamente a mi gobierno, sino a los que vienen. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a invitar ahora a Maritza Flores, de Radio Pública, para que haga su interrogante. Por favor, adelante. Presidentes, muy buenas tardes. Yo quisiera conocer, y se ha hablado durante este día de fortalecer las relaciones entre los 2 países, yo quisiera conocer cuáles son esos lineamientos para fortalecer las relaciones, y más cuando Ecuador y Honduras rompieron sus relaciones diplomáticas por el golpe de Estado, y también conocer si es que la situación comercial entre los 2 países se vio afectada de alguna forma por esta crisis diplomática. Bueno, es claro que hubo una crisis diplomática en el 2009 con la destitución del presidente Zelaya, se rompieron relaciones, no reconocimos al gobierno de facto, pero es claro también que la situación democrática en Honduras se ha venido normalizando, primero con la elección del presidente Porfirio Lobo, con quien mantuvimos una excelente relación. Estuve incluso presente con su esposa en mi última posesión en mayo del año anterior. Y por supuesto, con la nueva elección presidencial en Honduras, pues cualquier vestigio de ese rompimiento constitucional ha desaparecido, por lo que la decisión de ambos países es normalizar nuestras relaciones a tal punto que ya están nombradas las respectivas embajadoras. En este caso son 2 mujeres, valiosas mujeres hondureñas y ecuatorianas. En nuestro caso,
Irina Cabezas, ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ya ha recibido el beneplácito, porque todavía no la conoce muy bien el gobierno hondureño, entonces cometieron el error de darle el beneplácito, y en los próximos días ya irá a ocupar su cargo de embajadora en Tegucigalpa. Y con esto las relaciones vuelven a la absoluta normalidad. Yo diría que con la visita incluso del presidente, con la gentil invitación que me han hecho a Honduras, no solo que vuelvan a la normalidad, sino que retoman un momento bastante expectante, bastante intenso y alto en la historia de las relaciones bilaterales. Con respecto al intercambio comercial, siempre falta. Nosotros tenemos una balanza comercial positiva con Honduras, tienen un déficit, el comercio es poco, pero dentro de ese pequeño comercio tienen un déficit importante, entonces hay que trabajar también para ver cómo compensamos ese déficit. Claro, el déficit proviene sobre todo de que nos compran hidrocarburos, no petróleo. Sin embargo, hay que aumentar el nivel de comercio y hay que tener un comercio un poco más equilibrado en favor de Honduras. Ese también es uno de los objetivos que se ha planteado nuestro gobierno. Bien, nosotros como hondureños hemos venido haciendo un esfuerzo de reconciliación al interno después de la crisis que tuvimos, que nos afectó tremendamente, como muy poca gente en el mundo pudiera conocer la profundidad del daño de esa situación que ocurrió en nuestro país. Por fortuna hemos tenido 2 elecciones después de esa crisis donde el pueblo hondureño participó masivamente y cada una de esas 2 elecciones, la primera el presidente Lobo, la subsiguiente la de su servidor, acompañado de alcaldes, diputados en diferentes papeletas, fueron las 2 elecciones más concurridas por los hondureños y además las más observadas. En creciente aumento, me refiero a la del presidente Lobo a la nuestra. Y hoy, por fortuna, tenemos más relaciones con diferentes países en el mundo que antes de la crisis del 2009. Y yo diría relaciones más fortalecidas, particularmente con todo ese ánimo que he sentido de parte del presidente Correa, de su equipo, y de igual manera ya hemos normalizado relaciones con Cuba, con Venezuela, que estaban pendientes. Yo diría que hoy Honduras está en su mejor momento en términos de relaciones internacionales y particularmente con el Ecuador. Ya tenemos nuestros equipos a nivel de comercio trabajando en 3, 4 documentos y probablemente saldrán en el camino otras 2 o 3 oportunidades para que ambos nos beneficiemos de un comercio bilateral y además de podernos acompañar en otros temas que son vitales para nuestro país. Así es de que nos sentimos contentos, complacidos de este gran paso. Muy amable, señor presidente. Vamos a continuar. Vamos a invitar de inmediato a Marco Tulio Serrano, de Diario El Mercurio de Manta. Adelante, por favor. Mi pregunta va dirigida para el doctor Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Señor presidente Hernández, luego de conocer el modelo de implementación de políticas públicas en el Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo, con metas ambiciosas como la erradicación de la pobreza, cobertura de necesidades básicas y la reducción de brechas sociales, ¿cómo evalúa usted o cómo evalúa Honduras la experiencia ecuatoriana? Bueno, Marco Tulio, yo diría que lo que hemos visto hasta hoy y lo que hemos venido estudiando desde hace algún tiempo son experiencias exitosas. También el presidente y su equipo han sido muy sinceros con nosotros, que también han aprendido en el camino a reconocer algunos errores que por fortuna nos los han dicho a tiempo y nosotros inteligentemente debemos de evitar cometerlos. Pero me parece que en un plano evaluatorio han avanzado bastante y a nosotros nos servirá de mucho estas experiencias para poder mejorar también de igual forma. Particularmente queríamos también hacer énfasis en profundizar en lo que es la plataforma de gestión por resultados. Han avanzado de manera importante en ello. Esa fue una de mis promesas de campaña. Estamos estructurando la nuestra. Estoy seguro que con la información que llevamos hoy vamos a perfeccionarla, porque el pueblo hondureño y cualquier pueblo del mundo tiene el derecho y el funcionario la obligación de rendir cuentas y el ciudadano el derecho de exigir
y de poder evaluar, porque al final tenemos que ver el resultado en beneficio de la gente, no únicamente si se ejecutó un presupuesto, porque se puede ejecutar determinada cantidad, pero si no impacta positivamente en la vida de los seres humanos, en nada estamos. Es como decía el presidente Correa, a veces se diseñan las cosas para un simple crecimiento económico o el apoyo al capitalismo y nos olvidamos de la persona, de lo más importante de un Estado, que es su gente. Tenemos una última interrogante para los señores mandatarios, a través de Santiago Aguilar, de la agencia Andes, por favor. Buenas tardes, presidentes. La primera consulta que le quiero hacer es al presidente Rafael Correa, una lectura política a propósito del modelo ecuatoriano, que está siendo exitoso, que está, digamos, teniendo frutos y se está replicando a nivel mundial. El presidente Correa, la derecha está aprendiendo del camino que está trazando la izquierda. Y para el presidente Hernández, usted habló y se habló tangencialmente un poco de de una posible creación de un organismo regional que permita solucionar controversias y hablar sobre temas de derechos humanos que han sido criticados en organismos exógenos a la región. ¿Cuál es la posición de Honduras a propósito de la propuesta del Ecuador de crear un organismo regional de controversia, digamos, de solución de controversias en temas de derechos humanos, por ejemplo? Gracias, Santiago, por tus preguntas. Primero, yo no creo en modelos. Yo creo que cada país debe buscar sus propias respuestas. Si creemos en principios, en valores, en objetivos, justicia social, dignidad, soberanía, igualdad, buen vivir, un mundo sin miseria. Pero cada país, de la mejor manera, de acuerdo a sus visiones, a sus realidades, a sus valores, debe encontrar las mejores respuestas. No creo en modelos. Creo en principios, creo en ideología, una forma de ver la realidad, ¿no? De buscar soluciones a los problemas, pero sin recetas preestablecidas, sino con principios preestablecidos, con valores preestablecidos. Que si la derecha está aprendiendo el camino que ha recorrido la izquierda, creo que el partido del presidente Hernández es un partido de centro, pero en todo caso, consúltele eso a la izquierda ecuatoriana, porque para ellos lo que estamos haciendo es modernizando el capitalismo, ¿no? Los países hegemónicos nos dan todos los días por ser la izquierda, el socialismo, los comunistas, el peligro para el status quo, y la izquierda nacional nos da todos los días porque estamos modernizando el capitalismo. Ese es el problema de la izquierda infantil, ¿no? Que nunca están satisfechos con nada, siempre van a ver la quinta pata del gato y son los principales cómplices de los verdaderos enemigos de estos procesos, que es el capital transnacional, los países hegemónicos que sin escrúpulos buscan su propio beneficio. Y más allá de izquierda o derecha, lo acabo de decir en el discurso, lo he dicho muchas veces al pueblo ecuatoriano, tengan la certeza que con los ecuatorianos y ecuatorianas, latinoamericanos y latinoamericanas, de manos limpias, de mentes lúcidas, de corazones ardientes por sus patrias, por la patria grande, por sus comunidades, siempre será muchísimo más lo que nos una que lo que nos separe. Y de hecho, para esa gente auténtica, sincera, creo que las cosas son evidentes. Lo ha dicho el presidente Hernández: lograr la igualdad, vencer la pobreza. Yo estoy seguro que incluso hombres políticos de países que son ejemplos de neoliberalismo, con esa solidaridad, con esos principios, con esos valores humanos, en nuestra situación harían exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que muchas veces se equivoca la opinión pública, por ejemplo, norteamericana, juzgar la realidad de un Ecuador con la realidad actual de Estados Unidos, cuando tal vez es más parecida a la realidad de Ecuador con la realidad de la guerra civil de Estados Unidos cuando se quería liberar a los negros, o los años 60 cuando se luchaban por los derechos civiles, porque aquí todavía hay gente que no tiene los derechos más elementales. Recuerden, con la gente de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por sus patrias, por la patria grande, por su gente, por sus comunidades, siempre será infinitamente más lo que nos una que lo que nos separe. Bien, Santiago. El presidente Correa ha estudiado bien cuál es la posición de nuestro partido. Nosotros creemos en la solidaridad, en la justicia social, en el bien común.
en una lucha frontal ante las desigualdades para poder incluir a todo aquel ser humano que, como decimos en Honduras, tiene derecho a sentirse que en Honduras todos cabemos y todos contamos, al margen de los bienes de que disponga. Y poder ver con prioridad al prójimo que más lo necesita. Y fíjense que buena parte de lo que hemos impulsado a lo largo de mi carrera como legislador y ahora como presidente de Honduras, lo hemos visto en términos muy coincidentes con lo que han hecho ustedes en los últimos 7 años aquí en el Ecuador. Entonces, al margen de etiquetarnos de un lado o del otro, yo más bien terminaría diciendo, he empezado a llegar a conclusiones. Los extremistas de la izquierda y los extremistas de la derecha casi terminan uniéndose en un círculo que es dañino para los pueblos. Lo hemos vivido en Honduras. Con respecto a todas estas instancias regionales para poder revisar estándares, no solamente en materia o evaluaciones en materia de derechos humanos, sino también hablábamos de estándares regionales en cómo vamos a tratar a empresas transnacionales o nacionales conectadas con transnacionales. Me parece que es algo muy acertado, porque en la medida que nosotros tengamos esa igualdad de criterios, nos defendemos todos. De igual manera, los unos los apoyamos a los otros como estados soberanos, pero también a quien viene a invertir a cualquiera de nuestros estados va a encontrar las mismas reglas, o sea que es justo para todos. Así es de que me parece que es una gran iniciativa de la cual Honduras ha estado siendo parte, no únicamente a partir de que yo esté en la presidencia, sino de un tiempo atrás. Señores presidentes, queremos agradecer su comparecencia a esta conferencia de prensa. Pedimos a nuestros invitados unos segunditos nada más, permanecer sentados hasta que nuestros mandatarios puedan hacer un ligero saludo para las cámaras y los medios. Por favor, muy amable.